Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. Preguntamos para entender por qué estamos como estamos. Y de paso, cañazo. Loco, ¿no te sobra una moneda? Bueno, te destacamos en el comienzo de la jornada. Hoy es Jornada Nacional de Lucha, paro nacional también, convocado por CETERA, con convocatoria en todas las provincias. También en particular hicimos una previa en estos días desde la provincia de Buenos Aires. Pero también se ha sumado no solo la representación nacional de CETERA, sino también en las últimas horas anunciada la docencia universitaria también, que va a estar convocándose a muchas de las actividades que se harán. Tengo a Angélica Graciano en línea, es secretaria general de UTE y secretaria gremial de CETERA en este caso. Le agradecemos los minutos de charla. Aquí saluda Pablo Martínez desde Radio Aijuna para Cruce, la cadena conurbana de comunicación y cultura. ¿Qué tal, Angélica? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Te agradecemos los minutos de charla. Por favor. Bueno, llegó finalmente podríamos decir una jornada muy preparada también, ¿no? A nivel nacional. Bueno, yo diría que desde el día 1 que asumió Milei, nosotros venimos de jornadas de lucha intensas, en distintos planos. En el plano pedagógico, en el plano de las jubilaciones, de las cuestiones previsionales, en lo presupuestario, en la defensa de los programas. O sea, venimos de 1 año y medio de conflicto larguísimo, diría un poquito más de 1 año y medio, que la semana pasada se expresó en jornadas provinciales, con la colocación de gazebos y muestras, charlas con pedagogos, muestras de cultura, respecto de lo que es la educación argentina nacional. Y en el caso de hoy, en una jornada que empieza en un ratito en la concentración en Congreso, para marchar hacia el Palacio Pisurno. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo que está en disputa, hay 2 temas que son centrales en esta disputa. Por un lado, la expropiación que está haciendo el gobierno de Milei del financiamiento educativo. Uh-huh. Digo expropiación porque se apropiaron de un financiamiento que no les pertenece para hacer transferencias discrecionales según acuerdos hechos en forma que no está dentro de lo acordado con la Ley de Financiamiento Educativo. Y por otro lado, que nos rebajaron el salario con el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Uh-huh. En ese momento era de 27.000 pesos y hoy tendría que ser 125.000 pesos por cargo. O sea, estamos perdiendo por mes a hoy 250.000 pesos. Uh-huh. Sí, Angélica, también el gobierno ha llevado a una instancia de confrontación, hablábamos también hace algunos días, hay todo tipo de canal absolutamente roto con la paritaria nacional y demás, ¿no? Sí. Bueno, un intento de derogación que hemos ganado un amparo judicial y también la modificación mediante una ley que modifica la meta del 6% del PBI. O sea, ha declarado a la educación pública estatal su enemiga porque justamente lo que quiere es privatizar la educación, no hace un seguro educativo y que accedan a aquellos que puedan acceder o pagarse las cuotas. En ese contexto también está implicado nuestro componente nacional del salario, que es el Fondo de Incentivo Docente, pero eso es una de las cosas. Hay un montón de otras cosas que el gobierno nacional debe financiar, como la conclusión de los edificios escolares que estaban pendientes, como los comedores, la copa de leche, como muchos de los programas que los van retirando de a poco, la hora más, que en algunas provincias le llegan los giros y tienen que reformular o quitar la hora extra de clase de escuela primaria. Es decir, que el conflicto es un conflicto que tiene muchas aristas. Como dimensiones,
Pienso Lo también del salario, en las previsionales y en el tema jubilaciones, que los docentes tienen muchas cajas provinciales, ¿no? exactamente, nosotros tenemos en el ANSES 11 provincias y el resto cajas provinciales. Pero a las cajas provinciales les tiene que llegar un aporte nacional, que es lo que no está llegando. Ujú. Entonces, ante el desfinanciamiento de las cajas provinciales, empiezan a circular sospechas y empiezan a circular versiones de que se va a ir a modificar lo que actualmente están cobrando los docentes jubilados, cosa que estaría contra la ley. Pero bueno, evidentemente este gobierno ha decidido hacer todo contra la ley, porque todo lo que hace está contra la ley, todo. Y cuando se promulgan las leyes, como la ley de financiamiento universitario, la ley de emergencia de discapacidad, lo del Garja, también las incumple, que son leyes recientes. Se ha decidido establecer un estado de excepción, trabajar con su propia racionalidad y dejar afuera al conjunto de los fines de todas las protecciones sociales. En el caso de la educación, lo que hace es restringir el acceso, la permanencia y el egreso, porque sin la colaboración del resto de las acciones del Estado es muy difícil permanecer en la escuela. Si tus papás no tienen trabajo, si la escuela no tiene comedor, si la situación de la familia por salud no tiene acceso a un centro de salud cercano. O sea, la escuela sola no puede garantizar el derecho a la educación si no está acompañada de otras políticas. Angélica, ¿ya hay datos por parte de CETERA que haya podido recabar respecto a ese deterioro en materia de presencia en la educación pública? Mira, se están elaborando algunos informes, pero no están terminados. Estimo que para dentro de un mes van a estar los informes y los relevamientos que estamos haciendo, así que si querés nos comprometemos a hacer una nueva nota para dentro de un mes cuando tengamos los datos y te pueda decir con certeza cuál es la situación. Por último, ya que hiciste mención a leyes, tampoco parece haber demasiado volantazo, más allá de la situación, la crisis política y el contexto electoral, por cierto, que está atravesando el gobierno, tampoco parece haber mucho volantazo en la ley de presupuesto que se va a debatir en este último tramo del año. Bueno, yo creo que el conflicto en esta etapa, porque como te decía, el conflicto arranca el primer día que asume Milei y va pasando por distintas etapas. En esta etapa el conflicto está planteado justamente porque se gira un presupuesto que achica el presupuesto de la educación y además no prevé el incremento que se debe prever para el 2026. Pensá que estuvimos 2 años con presupuesto prorrogado del 2023. Y sin presupuesto, podríamos decir directamente. Claro, sí. Es un presupuesto amañado, porque pone números que después no se ejecutan y además luego se destinan a otros fines en los presupuestos. Entonces es un presupuesto que no sabes con lo que contás, cosa que nunca había pasado. Angélica, ¿cómo ves repercusiones más allá de la convocatoria que va a tener en particular Provincia de Buenos Aires, el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué referencias tienen ya de también otras movilizaciones para el día de hoy en otras provincias? Mira, en este momento están llegando los compañeros de Tucumán, están llegando los compañeros de Formosa, los compañeros de Entre Ríos, de Santa Fe, de Santiago del Estero, de Salta, es decir, están viniendo para la concentración docentes de todo el país. Porque si hay algo que defendemos las trabajadoras y trabajadores de la educación es un sistema de educación pública nacional, democrático y con una relación orgánica directa con el Estado. No queremos que pongan empresas, ni fundaciones, ni nada que gestione la educación que no sea el Estado, porque es el que tiene que garantizar los derechos de los ciudadanos argentinos.
Te agradecemos los minutos de charla, dejamos la posibilidad de hablar, ¿eh? Y ahí comprometida también para dentro de un mes, si te parece. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Abrazo, hasta luego. Angélica Graciano es secretaria general adjunta de UTE, representación del gremio principal allí en Ciudad de Buenos Aires. Forma parte también de CETERA y es la secretaria gremial, marcando un poco la jornada que va a tener esta fuerte movilización, paro nacional de la educación, tanto primaria como secundaria y también universitaria, que se plegaron a acompañar esta jornada en el Congreso Nacional y en el Palacio Pisurno en Ciudad de Buenos Aires. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.